Estamos continuando estas series del libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 19 de Proverbios y estamos mirando los versículos 16 hasta el 20. Y continuaremos en lo que es este estudio hasta terminar el libro de Proverbios. El que guarda los mandamientos guarda su alma, pero el que desprecia sus caminos morirá. El que es benevolente para con los pobres presta al Eterno, y sus buenas acciones serán recompensadas. Castiga a tu hijo porque hay esperanza, pero no pongas tu corazón en su destrucción. El hombre de grandes irás y sufrirás castigo, y el que se interponga será castigado también. Acoge el consejo y recibe la instrucción, para que al final seas más sabio. Vamos a comenzar con el verso 16. El que guarda los mandamientos en sí está guardando su propia alma, nos dice el proverbista, el rey Salomón, pero el que desprecia sus caminos en sí morirá. Aquí está una promesa seguro que el que abandona o menosprecia lo que es el camino de Dios, eventualmente morirá. Y no está hablando solamente de muerte espiritual, sino también físico. El que lo abandona, el que abandona en sí abandona su vida. Dice, no abandones los mandamientos, guárdalo porque en sí guardará su alma de la muerte. Ibn Ezra menciona la muerte del alma, la separación de Dios, que es en sí los mandamientos. El hombre ha sido creado simplemente para hacer lo que Dios manda, y eso lo dice Eclesiastés, que todo es en sí el propósito del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos, nos dice. Erdalbag explica que cualquiera que guarda los mandamientos de Dios incorpora su perfecta Torá en ella y preserva su alma, y la Torá en sí corrige, endereza a la persona, ambos en cuerpo y alma. Si usted piensa por un momento que un árbol torcido no puede ser corregido o hecho correcto, estás equivocado, porque la Torá dice claramente que lo que puede encorvar, lo que puede corregir, lo que puede poner recto la vida de la persona es la Torá, y esta es la que hace perfecta el alma, la que transforma el alma, la que convierte al alma de un alma animal, un alma gentil, a un alma judía. El judío ha sido creado con el fin y el propósito de guardar los mandamientos de Dios. Y si un judío no está en ese caminar, por lo tanto está poniendo su alma en riesgo. El que guarda los mandamientos guarda su alma. El que desprecia los mandamientos morirá. No en sí toma el peso necesario de lo que es la importancia de lo que es guardar los mandamientos. Él desprecia el camino y es digno de que esos caminos sean guardados. Tal persona sufrirá últimamente la muerte, dice Ibn Ezra. Dice también Mesudat David, lo dice el Ralbal y lo interpreta como una cláusula, que el que desprecia el camino de Dios morirá. Y por lo tanto es un elemento que cuando uno se desvía de guardar los mandamientos, su carácter es corrupto y llega a ser corrompido, su intelecto usa lo que es la inteligencia que Dios le ha dado para mal y no bien, y trae sobre sí su propia destrucción. Y esta es la desgracia que vemos hoy en día, que tantos grandes líderes de tremendo cerebro, de tremendo intelecto, una vez que comienza a abandonar los estudios y lo que es los conceptos de Torá, comienza a entrar lo que es la corrupción y el desvío de las cosas de Dios. Y es por lo tanto que el proverbista le advierte a su hijo: no te desvíes de los mandamientos de Dios, aunque piensas que es muy difícil de llevar. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el verso 17? El que es benevolente para con los pobres presta al Eterno. ¿Qué es la conexión entre guardar los mandamientos
y la idea de ser benevolente con los pobres, porque uno de los mandamientos de la Torá es hacer obras de caridad, es decir, ayudar a los pobres. Y esto es una gracia que un pobre tiene. Si usted es pobre y necesitado, el ojo de Dios está siempre sobre ti. Está siempre sobre aquellos que están en necesidad, dependiente del Eterno, del Creador. Y el que le presta al pobre es como si estuviese prestándole al Eterno, a Dios mismo. Tantas personas hablan de que, bueno, darle su dinero a Dios, dar los diezmos al Eterno. Y muchas veces piensan que si no se lo da a la iglesia, a la congregación, está robándole a Dios. Eso ha sido inculcado por ciertas religiones que es totalmente opuesto a lo que dice la Torá. La Torá dice que cuando tú le des al pobre, le estás prestando al Señor, al Eterno. Y Él es quien va a pagarte con grandes galardones. Por eso yo enfatizo mucho que hay que mirar este asunto de los diezmos y que cómo uno usa lo que es las cosas que Dios te ha bendecido económicamente. ¿Cómo vas a honrar a Dios con sus bienes? Y todo depende no en la iglesia, ni en el pastor, ni en el rabino, ni en la sinagoga, depende de usted. Es por eso que vamos a ver algo muy interesante, que la gente más dura de dar son la gente que en sí tiene más dinero de todo, porque se acojan más a lo que es el bien que tiene y es muy difícil para que ellos se puedan despojar aún de todo lo que tienen, menos de un poquito de lo que tienen, que es 10%. Estamos hablando sobre esto ayer, de un señor que dio más de 5 millones de dólares, uno de los fundadores de Amazon, que dio 5 millones de dólares a una entidad religiosa para los pobres. A ver si va a llegar a los pobres, porque muchas entidades no usan lo que dicen usarlo. Y yo me pongo a pensar por un momento, ¿qué son 5 millones de dólares si tienen más de múltiples billones de dólares? Es como una gota, es nada, son como granos de pan, que no es nada para aquellos que pueden dar 5 millones. Sin embargo, hicieron gran noticia y ulala de este 5 millones. No es nada 5 millones. 5 millones se va rápidamente. Pero para aquellos que no lo tienen, 5 millones es wow, 5 millones. El dinero simplemente se debe de usar para lo que Dios determina que debe ser usado. Y se puede usar el dinero para el bien, o como hemos visto en la historia, se ha usado para mucho mal y mucha corrupción. Y dice el verso 17, el que es benevolente para con los pobres presta al Eterno. ¿Usted quiere prestarle al Eterno? ¿Usted quiere dar y ver su dinero ser regresado con bendición? Dale al pobre, dale al menesteroso, dale a que no tiene, que necesita pagar su luz, su agua, su vida. No haga un gran festejo de que, mira, yo di tal cantidad. Hazlo de una forma humildemente callado y ayuda. Hay muchas necesidades en este mundo que rodeamos. Y esto habla de que el mismo Eterno te va a darle una recompensa y su buena acción será recompensado por nadie más y nadie menos que el Eterno mismo. Y es por eso que tú ves a través de las páginas de YouTube, las páginas de Facebook, que siempre estoy pidiendo para la entidad de los Caminos de Israel, para poder hacer muchos de estos bienes que mucha gente no lo hace. Y en una forma, hay 5 niveles, 5 áreas en las cuales la persona puede dar sus diezmos y ofrendas. Yo he hablado sobre esto. Si quiere más claridad que esto, con mucho gusto yo se lo puedo mandar. Están todas las clases que yo he dictado sobre cómo honrar a Dios con los bienes. Y esto es una responsabilidad no del gobierno, no de la institución religiosa, sino de cada persona que comprende lo que es cómo Dios maneja y desea bendecir a cada persona individualmente según como él o ella da. Y es por eso que el que quiere ayudar, yo siempre repito esta historia, porque una de las cosas que yo hablé una vez cuando había una conferencia aquí en Miami con este millonario pastor Maldonado,
Yo le había retado a él que creara un fondo para los pobres de su comunidad. Sí, siendo que es una congregación muy rico, como muchos de estos predicadores que se han enriquecido a costilla de muchos de los feligreses. Yo le dije a él, ¿por qué no creas un fondo? Si de los diezmos que te dan, que coja que sea el 10% para crear un fondo para ayudar como un sistema de préstamo a los pobres, que es lo que la comunidad judía hace. Esto se llama un gemach. Un gemach que para que cuando alguien necesita, va a esos centros, pide un préstamo para ayudar a sufrir los gastos en momentos de necesidad. Y está basado en Mishle, está basado en la Torah, donde dice claramente que cuando se le da el préstamo al pobre, no se le cobra interés al judío, no se le cobra interés. De esta forma poder de pagar según que tiene la habilidad de pagarlo. Y la persona se mantiene con un cierto nivel de dignidad, de no tener que pedir limosna por ahí por la calle, y se mantiene de poder entrar en el nivel de pobreza hasta morirse de hambre. Y de esta forma se mantiene lo que es su autorrespeto, se mantiene lo que es su palabra y a la misma vez le da una ayuda a la cual Dios da un gran galardón. Y esto se puede hacer en cualquier comunidad, cualquier lugar de personas que de verdad quieren hacer el bien. Usted mismo, amigo o amiga que es muy económicamente próspero, ¿por qué usted no abre una cuenta? Y en esa cuenta separa lo que es parte de los diezmos que usted normalmente da o de la sedacá que usted da y crea un fondo. Y de que este fondo, cuando usted ve que hay una persona en necesidad, darle un préstamo, darle una ayuda sin cobrarle interés y que le dé la habilidad de poder repagarte poco a poco. Y de esta vez vas a ver que tu luz va a nacer en ti. Son conceptos bíblicos, preceptos bíblicos en la cual Dios desea bendecir a aquellos que están involucrados en esta forma de dar. Por esto dice el verso 17, el que es benevolente con el pobre, ¿qué dice? Dice claramente que Dios mismo le va a dar su recompensa, Dios mismo lo apremia, Dios mismo lo bendice, Dios mismo le da al que presta, es como prestándole al Eterno. Y los intereses son muy buenos. Y es una buena acción, cada buena acción tiene su recompensa. Esto lo asegura el rey Salomón, que fue uno que dio mucho. Verso 18. Castiga a tu hijo porque hay esperanza, pero no pongas tu corazón en su destrucción. Y aquí esto habla claramente a la importancia de la disciplina. La disciplina en sí es crear, hay que corregir muchas veces las malas acciones de los hijos de uno, no importa cuántos años tienen, pero no te refrenes de disciplinar a tu hijo, aun si parece que no hay esperanza, aun si parece que ya está de grande, todavía hay esperanza, aunque sea mucho lo que es la corrección, y mejorará lo que es su camino. Recuérdese que siempre los hijos buscan la dirección de los padres para dirigir su vida, aunque estos no lo reconozcan. Por lo tanto, dice, disciplina o castiga a tu hijo mientras que hay esperanza, pero no deja que tu corazón esté tal en contra de él o ella para desear matarlo. No dé un golpe fatal. Rashi así lo interpreta. Otros interpretan no le presta atención cuando comienza a llorar o a decir jimiquear o a dar protesta. Esto es normal, se espera. Esto según el Ralbal y Malvin. Hay que disciplinar. Un hijo que no es disciplinado es malcriado y llega a ser como un hijo bastardo que no escucha nada al consejo de sus padres. Verso 19. Y esto tiene que ver con el verso 18. Verso 19. El hombre de grandes irás y sufrirá castigo, y el que se interponga será castigado también. Un hombre de temperamento caliente incurre lo que es castigo. Pero si los pasa sobre su ira,
te vas a salvar a tu enemigo y verás que el daño le vendrá a él si aumentas tus días y así de bienes. Esto significa claramente que una persona que se aira mucho, que es enojoso, incurre su propio castigo. ¿Cuántas personas yo he visto que son fáciles de enojarse y luego le viene el mundo encima y comienza, ay, ¿por qué me está pasando todo esto? Le está pasando todo esto porque no tuviste lo que es la paciencia, no tuviste lo que es la calma, la importancia de poder salvarte de tu propia ira. Y yo he hablado sobre esto de la ira. La ira en sí es un problema muy grande en nuestra sociedad. La gente se aira muy fácilmente en nuestros medios, se frustran, se enojan y en sí hay que saber cómo manejar la ira. Recuerda cuando te sientes airado, cuenta 1, 2, 3, suspira. Causa en ti un sistema para demorar de que te sobrevenga lo que es la ira. Y de esta forma no vas a recibir el castigo que puedes recibir cuando te deja que la ira se tome control. Porque la ira es como la idolatría. Por lo tanto, una persona de temperamento caliente fácilmente se enoja. Y para salvar a la persona de la ira, su ira aumentará y se calentará. Y personas de ese temperamento, nadie quiere estar a su lado. Se opone a cualquiera, a él o a ella. Y aún cuando es ejecutado el daño, está destinado a ser castigado. El propósito del castigo es para corrección de la persona y su carácter. Verso 20. Claramente el hombre de grandes iras sufrirá castigo, y el que se interponga será castigado. El que acoge el consejo y recibe la instrucción para que al final seas más sabio. ¿Cuál es el fin de todo esto? Estos castigos y esta disciplina. Ambos en el hijo como la persona que se pone con mucha ira. ¿Y cuál es en sí el sentido de todo? El consejo es aceptado y la disciplina de Dios recibida con gozo. Cuando uno está siendo castigado, ningún castigo es placentero, ninguna corrección parece buena al momento, pero su fin es de corregir el carácter de la persona, con el fin de que seas sabio en tus días ya de madurez. Aun si no has llegado a ser sabio en los años tempranos, eso te va a ayudar a crear las experiencias y la importancia de tener paciencia, que solamente lo puede crear la experiencia. Y esto llega a ser mejor más temprano que más tardío. Mesudá David, el rabino Yonah, explica que después de exhortar al padre a disciplinar a su hijo, el rey ahora exhorta a su hijo a aceptar la disciplina de su padre y ser sabio en su juventud con el fin de que sea exitoso en su futuro y no demorar el arrepentimiento hasta cuando ya sea viejo y, como dicen, cagaritoso, que ya no tienes lo que es la facultad de poder reaccionar y hacer lo correcto cuando tenía la fuerza de hacerlo. Vamos a continuar en esta serie de Mishle y continuaremos en el próximo video, el verso 21 en adelante. Shalom, shalom.